Revelado, 3 horas de escalofriante terror real, relatos siniestros y prohibidos que te aterrarán. La noche caía sobre el barrio olvidado como un manto oscuro, cubriendo cada rincón con un silencio que pesaba como una losa. Ana, con su delantal aún manchado y su corazón acelerado, se apresuraba a casa tras una larga jornada en el restaurante, donde cada grito de cliente y cada ruido de platos eran un alivio comparados con el frío que le esperaba en las calles desiertas. Con cada paso, sentía la mirada inquietante de una sombra que la seguía, como si la oscuridad en sí misma estuviera acechándola y se burlara de su vulnerabilidad. A medida que cruzaba las calles mal iluminadas, los ecos de las advertencias de su madre resonaban en su mente: ten cuidado con los extraños, hija. Cuando las luces se apagan, es mejor no mirar atrás. Pero pese a su temor, no podía dejar de pensar en Samuel, su pequeño de 5 años, quien la esperaba ansioso en casa, un refugio en medio de la pobreza que envolvía su vida diaria. La incertidumbre creció en su pecho y el aire frío le cortó la respiración. La sombra parecía cobrar vida detrás de ella, moviéndose entre los muros desgastados y grafitis que adornaban su barrio. Finalmente, llegó a la puerta de su hogar. Al abrirla, un viento helado la recibió, como si una fuerza invisible acabara de cruzar el umbral. Samuel dormía plácidamente, ignorando el terror que se cernía en el aire. Ana se dirigió a la cocina intentando calmarse, pero un quiebre de cristal en la distancia la sobresaltó. Fue como una campana de alarma, su instinto materno brotó de golpe. Rápidamente, se asomó a la ventana, que crujió al abrirse, y ahí estaba don Luis, su vecino anciano. Sus ojos buscaban algo en la oscuridad, quizás alguien lo acechaba, quizás no tan pronto como su mirada se cruzó con la de Ana. Ella sintió un escalofrío que recorrió su columna. Logró apartar la vista en el último momento, cuando una figura oscura se movió detrás de él, deslizándose como un susurro entre las sombras. Su corazón latía con fuerza ansiosa. El peligro no solo acechaba desde la calle, sino que parecía infiltrarse en su hogar. Recordó la ocasión anterior que había llamado a la policía. Fueron indiferentes, como siempre. Este es tu barrio, cuida lo tuyo, le habían dicho. Desesperada, Ana sintió el nudo en su estómago. Dentro de esa comunidad tan temida, había un código de complicidad que la mantenía alejada de los problemas de los demás. Pero ahora, no podía ignorar el murmullo de desconfianza, la mala energía vibrando en sus huesos. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, como si las sombras quisieran atrapar su aliento. En la penumbra se oían pasos, murmullos lejanos, pero al girar, nada, nadie, y de repente, un grito ahogado resonó. ¿Samuel? No, él estaba escondido bajo la cama, lo sabía. Pero había algo en la voz. La angustia se apoderó de ella. ¿Era un vecino pidiendo ayuda, o quizás algo más siniestro? Ana sintió el terror apoderándose de ella. Decidió que debía salir a verificar, aunque el miedo apretara su pecho con guantes de hierro. La oscuridad la abrazó al instante como una serpiente, y en el silencio pudo escuchar latidos. Sus latidos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con un aliento entrecortado, avanzó como si estuviera caminando por la cuerda floja del miedo. El grito volvió a resonar, y esta vez entendió que no podía ser un simple eco. La figura de don Luis apareció de nuevo, pero esta vez en su mano. Brillaba algo frío, un cuchillo reflejando la escasa luz que quedaba. Ana sintió que su corazón se detenía. En ese instante, comprendió que dentro de su barrio, lo peor no eran los peligros externos, sino cuáles eran los verdaderos monstruos que acechaban en la seguridad de su hogar. La oscuridad se espesó alrededor de Ana mientras retrocedía un paso, buscando la seguridad del umbral de su casa. Su mente, atrapada entre el pánico y la lógica, intentaba descifrar la aterradora imagen de don Luis.
El cuchillo que sostenía, prisionero en su mano temblorosa, relucía con un destello que parecía burlarse de su terror. «Don Luis, ¿qué estás haciendo?». La voz de Ana sonó como un susurro, olvidando por un momento su instinto maternal. La figura del anciano era ahora un espectro de su niñez, un vecino amable que había compartido su sabiduría, pero también un extraño del que nunca volvió a sentir la misma confianza. «Ana. Debes salir, hay algo aquí». Algo lo vi. La voz de don Luis temblaba, como si cada palabra requiriera un esfuerzo titánico. Su mirada se desvió hacia un rincón oscuro de la calle, y rápidamente, su mano se apretó aún más sobre el cuchillo, como si éste lo protegiera de algo invisible que acechaba y se acercaba. Ana dio un paso más hacia adelante. «¿De qué hablas? ¿Quién está ahí?». De repente, un sonido sordo brotó de las sombras, como un susurro entrecortado que crecía en intensidad. Ana sintió que el aire se le congestionaba y un frío helado crecía en su pecho. Se asomó para mirar más allá de don Luis. Encima del sonido, una risita bajita, casi inaudible, se deslizó a través de la noche. Estaba ahí, flotando entre las sombras. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Era Samuel, ella lo sabía. Pero no había motivo para reír, no en ese momento. La risa resonaba, densa como niebla, envolviendo su mente en recuerdos aterradores. Era un eco de su infancia, de historias contadas a la luz de una vela. «Ana». Don Luis gritó, su rostro demacrado se tornó blanquecino bajo la luna. «No mires, no lo hagas. No te acerques más». Las advertencias de su madre resonaron en su mente otra vez. Sin embargo, algo dentro de ella se despertaba. La curiosidad la empujaba hacia el precipicio del miedo. «Samuel», cariño intentó llamar, pero su voz salió entrecortada, como si la sombra a su alrededor absorbiera su aliento. La risa se tornó en un grito desgarrador que desgarró el silencio de la noche. Fue el tipo de grito que un padre teme escuchar. Algo estaba terriblemente mal. Ana miró a don Luis, quien ahora parecía atrapado en un estado de parálisis. El cuchillo caía lentamente de su mano. «Debo ir a ayudarlo», susurró, pero el anciano la retuvo con la mirada. «Ven aquí, no te acerques, no sabes lo que hay al acecho». «No sé lo que ya no es seguro, Ana, ya no es seguro». En su rostro reflejaba un horror que no podía ignorarse, y entonces, en medio de aquel choque emocional, el silencio se rompió con un ruido agudo. Algo surgió de las sombras, una figura oscura, contorsionándose y retorciéndose, como si la misma noche hubiera cobrado vida. Ana sintió que se le cortaba la respiración. «El barrio está maldito, Ana. Lo que viene vendrá por ti y por Samuel. Corre». La voz de don Luis se quebró en un grito desesperado, pero algo más se movía en la oscuridad. Una neblina espesa se arrastró, abrumando el suelo con la certeza de que la noche apenas comenzaba. Ana sintió que el terror la atravesaba, helando su aliento. Sin pensar, preparó sus pies para correr hacia la puerta, hacia donde estaba su hijo. Al abrirla, un viento helado desató una risa estridente que resonó, invadiendo cada rincón de su hogar. Su corazón se detuvo cuando vio la figura de Samuel en el umbral, con la mirada vacía, su pequeño cuerpo temblando. Pero había algo extraño en él, algo que la paralizó. «Mamá, él vino a jugar», lloró el niño, mientras una sombra oscura se deslizaba detrás de él. Ana comprendió, en ese instante aterrador, que lo que estaba perdiendo no era solo a su hijo, sino su propia esencia. La noche empezaba a engullir todo, y entre las risas macabras y los ecos de peligro, la pregunta era clara: ¿cómo se puede pelear contra algo que habita en las sombras, y que ya ha comenzado a reclamar lo que más ama? La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y un nuevo grito, ahora más cercano, resonó en la oscuridad. El aire en la casa se volvió irrespirable, como si un velo de desesperación lo oprimiera. Ana sintió que el pulso de su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos mientras la neblina oscura se acercaba más. El rostro de Samuel brillaba con un brillo antinatural, iluminado por una luz que no venía de ningún lugar. «Samuel, ven aquí». Su voz salió en un murmullo apenas audible, llena de angustia. Pero el niño no se movió, se quedó ahí, con la mirada fija y la sonrisa torcida.
La figura que se deslizaba detrás de él se asemejaba a un espectro, deformándose en la sombra, en un baile grotesco que parecía desafiar las reglas de la naturaleza. No juegues, murmuró Ana, sintiéndose como una gata atrapada, sus instintos de madre gritándole que lo sacara de allí. Pero una fuerza invisible le mantenía fija en el lugar, como si la oscuridad misma reclamara su voluntad. Don Luis se draculizó al ver el cuadro. Todo lo que perdemos nos pertenece de nuevo, Ana. Pero a un precio. Su voz, ahora casi un susurro, se convirtió en un eco sepulcral que retumbó en la mente de Ana. Comprendió que el anciano conocía más de lo que estaba dispuesto a decir. No, gritó con desesperación. Samuel, ven. Despierta. Pero su hijo parecía atrapado en un trance encantado, como si la sombra lo envolviera en un manto de sueños oscuros. El viento ululó al atravesar la puerta, trayendo consigo ecos de risas que desgarraban la noche. Cada risa añadía peso a su desesperación, como si las sombras tuvieran voz. El horror no solo provenía del exterior, sino de su propia casa, de los recuerdos atrapados en las paredes, clamando por salir. Él llegó, Ana. Él llegó para jugar, insistió Samuel con dulzura perturbadora, mientras la sombra detrás de él giraba, arrojando un brillo maligno que reflejaba en sus ojos. Ana sintió que la razón se desmoronaba. Desesperada, buscó entre los objetos de su hogar. Un recuerdo vino a su mente, algo que su madre le había dicho: las sombras pueden ser engañosas, pero nunca olvides la luz. Se abalanzó hacia la lámpara del pasillo, arrastrando la mirada de don Luis, quien pareció querer gritarle, advertirle de algo. No trates de encender la luz, Ana. Pero ya era demasiado tarde. Con manos temblorosas, encendió la lámpara. La luz iluminó la habitación, revelando la figura de su hijo con claridad. Sin embargo, la sombra, ahora expuesta, se retorció y ardió, su grito resonando como un eco de todos los temores que había albergado. Era una presencia maligna, distorsionada, que emanaba un frío intenso, un corredor helado directo a su alma. La luz pareció ahuyentar el nefasto ser, si bien no de la manera que Ana esperaba. La risa maligna se volvió un alarido en su interior, acompañada por visiones de sombras arrastrándose a lo largo de las paredes y el suelo. Todo se desvaneció una vez más, dejando solo el eco del grito resonante. Ana quedó de pie, petrificada, el corazón latiendo contra su pecho. Samuel susurró, al darse cuenta de que lo que había liberado no era solución. Las luces comenzaron a fallar y pronto la habitación se volvió un canto de oscuridad. El niño, con su voz distorsionada, gritaba su nombre, y Ana sintió que un nuevo terror comenzaba a infiltrarse. Samuel, ¿qué te han hecho? En su mirada, un rayo de esperanza se extinguía lentamente. Un nuevo silencio llenó la casa y, en ese momento, comprendió que la amenaza era mucho más pobre de lo que había imaginado. La sombra había dejado una marca. Sus ojos se volvieron locos, mirando paredes que parecían cerrarse. Y entonces, una palabra recorrió su mente: perdón, quedó flotando en el aire mientras una sombra se alzaba. Entonces, un susurro aterrador llegó desde lo profundo de su alma: ya es tarde para arrepentirse. Ana comprendió, en ese instante desconcertante, que no solo luchaba por su hijo, sino que la oscuridad ahora tenía un reclamo sobre ella. La luz estalló en 1000 fragmentos, cayendo como estrellas muertas, mientras un grito resonaba por toda la casa. ¿Podría Ana salvar a Samuel y, con él, su propia alma, antes de que la sombra reclamara su precio final? La risa volvió a resonar en la oscuridad. Esta vez más cerca, más amenazante. Ana sintió que el terror residía en cada rincón de la casa, como si la oscuridad se hubiera solidificado y le estuviera susurrando horrores inimaginables. La sombra retorcida se deslizó por el suelo, desplazándose entre muebles y paredes, mientras ella luchaba por mantener la lucidez. Su mente se llenaba de imágenes de su hijo perdido, de su risa inocente ahora distorsionada por una malevolencia que la hacía temblar. Samuel, gritó de nuevo, su voz resonando en la penumbra. No había respuesta, solo el eco de su propia angustia. La sombra parecía alimentarse de su desesperación, creciendo más oscura, más fuerte, como un depredador que se deleitaba en su presa. Don Luis avanzó hacia ella, su rostro sombrío.
Y Ana notó que sus ojos habían perdido el brillo que solían tener. No podemos jugar con lo que no entendemos, Ana. La sombra exige algo de nosotros, dijo con voz temblorosa. ¿Qué quiere?, inquirió Ana, sintiendo que las manos frías de la oscuridad comenzaban a envolverla. Perdón, murmuró el anciano, como si hablase consigo mismo. Lo que has liberado es un eco de un pasado que nunca debió ser reanimado. De repente, un fuerte estallido sacudió la casa. Los vidrios temblaron, las paredes parecieron crujir, y el aire se tornó insoportable. Era un recordatorio de que la pesadilla estaba a punto de desatarse. ¿Samuel? Su voz se tornó un susurro asustado. El chico debía estar bajo el control de la sombra, cada momento que pasaba, cada segundo que se aferraba al niño, inspiraba más pánico en ella. La luz de la lámpara parpadeó, e iluminó brevemente la figura de su propio reflejo en el espejo. Había perdido toda esperanza. El rostro que veía era aquel de una madre que había renunciado a las luchas perdidas, de alguien que había tocado el fondo del abismo donde las almas caen. Samuel. Despierta, volvió a gritar, como si el solo hecho de pedirlo pudiera romper el hechizo. Pero la risa burlona que le respondía era la confirmación de su fracaso. Algo la llamaba desde el otro lado, un conocimiento despreciable, un recordatorio de que no había forma de escapar de lo inevitable. Y entonces lo sintió. Un peso, presionando su pecho. La sombra había decidido que la necesitaba como una pieza dentro de su violento juego. Ana sintió que el suéter que llevaba puesto se levantaba como si un aliento helado lo arrastrara. En un intento por liberarse, dio un paso atrás, pero sus pies se sentían como anclados al suelo, atrapados en una danza macabra que no podía dominar. La puerta de entrada se cerró de golpe, y el sonido resonó como si una losa de piedra cayera sobre ella. Ana, la voz de Samuel, de nuevo, pero esta vez no había dulzura, ni familiaridad. Era un llamado distante, como un eco perdido que se negaba a morir, perdiéndose en los laberintos de la oscuridad. No. Vuelve, gritó, aterrorizada. Pero la sombra comenzó a expandirse, distorsionando la realidad a su alrededor, moldeando la sala en un paisaje de pesadilla. Paredes se encogían, el suelo se retorcía, cada objeto parecía moverse, como si el entorno mismo intentara consumirla. Don Luis, en un último intento por ayudarla, tomó una vela del candelabro y la encendió. Ana, mira la luz. Ella puede mostrarnos el camino. Pero la luz pareció titilar. La sombra, enfurecida por la resistencia, la condenó aún más, gritando como si miles de almas estuvieran sufriendo en un mismo grito. El ambiente se volvió un caos, con ecos de murmullos retumbando desde el fondo de la casa, cada uno susurrando promesas y amenazas. Ana comprendió de repente que la sombra no solo buscaba a Samuel. No. Buscaba a cada alma que había cruzado aquel umbral. La oscuridad tejía su red con los remordimientos, el dolor y los secretos ocultos en el hogar. Este lugar era una trampa, una prisión, y ella había alimentado sus cadenas. El sudor frío escurría por su espalda mientras miraba a don Luis con desesperación. La pregunta fluyó de sus labios: ¿cómo escapamos de esto? Los ojos del anciano se llenaron de resignación. A veces, el perdón no es el camino. A veces, dejar ir lo que nos atormenta es el único precio. Una ráfaga helada la atravesó al pensar en las decisiones que había tomado, en aquellos que había perdido. Pero la sombra ya estaba en su mente, sonriendo, prometiendo que liberaría a su hijo a cambio de su alma. Cuando la risa resonó una vez más fuerte y más cercana, Ana supo que el tiempo se acababa. Las paredes eran testigos de su sufrimiento. Don Luis, con voz casi un susurro, dijo: la decisión está en ti, Ana. Así, con cada grito repitiendo su nombre, Ana se enfrentó a su destino. ¿Se atrevería a dejar ir todo lo que conocía y amaba por salvar a Samuel, o el deseo de redención se convertiría en su condena final? La sombra alzó sus garras, y Ana se encontró al borde de un abismo. Piensa con rapidez, mientras el eco de su nombre la llama a la oscuridad. ¿Realmente podría salvar lo que perdió? Ana sintió como el aire se volvía turbio a su alrededor. La sombra se alzaba, grotesca y amenazante, como una tormenta oscura dispuesta a devorarla en cualquier momento. Cada susurro a su alrededor crecía en intensidad, urgiéndola a ceder, a entregarse a la desesperación.
Las imágenes de su hijo, atrapado en esta pesadilla, se entrelazaban con la promesa de salvación que la sombra parecía ofrecerle. Solo una entrega, solo un sacrificio, parecía decirle, como un canto seductor. Samuel, el nombre salía de su boca como un murmullo cansado. ¿Cuánto más podía resistir? La desesperación la impulsaba, y a la vez, la ataba con cadenas invisibles, haciéndola sentir que cada decisión la acercaba más a la oscuridad. Don Luis avanzó hacia ella, los ojos tan vacíos como la noche, y con una voz aún más débil de lo que Ana recordaba, pronunció palabras que parecían conjuros. Ana, el sacrificio no siempre es lo que parece. Escucha, lo que está aquí no perdona, pero tampoco olvida. La estancia vibraba, y el sonido de frágiles ecos se mezclaba con el crujir de la casa. La vela que sostenía don Luis parecía una mera chispa en la inmensidad de la oscuridad, pero Ana no podía despegar su mirada de la luz. Con cada centella, la sombra retrocedía solo un instante, como si le tuviera miedo. Debes concentrarte, le dijo el anciano, sus labios temblando. Piensa en Samuel, en la luz que hay dentro de él. Utiliza eso, hermana, él necesita de ti más que nunca. Un grito desgarrador cortó el aire. Era Samuel, atrapado entre los grilletes de la sombra. Ana sintió su corazón latir con fuerza. La sombra lo estaba consumiendo, uniéndolo a su oscuridad, y cada segundo que pasaba hacía que el niño se desvaneciera más. Ana sintió el temor y la rabia confluir en ella. No podía dejar que esto fuera el final. Samuel. Te encontraré. No dejaré que te lleve, gritó, notando cómo la oscuridad se retorcía al sonido de su voz, como si su determinación fuera un repelente ante esa fuerza maligna. Recordó las historias que don Luis le había contado. Historias de venganza, de sombras que se alimentan de los pecados no expiados. Fue entonces que comprendió, debía hacer frente a sus propios fantasmas. El precio por la salvación era confrontar sus miedos más profundos. Su propia sombra. Las decisiones que jamás tomó, los adioses que debieron ser y no fueron. El aire se volvió espeso y tenso. Ana se concentró en la imagen de Samuel. La risa de su hijo, su inocencia, su alegría. No podía permitir que estos recuerdos se convirtieran en cenizas. Pero la sombra empezó a reírse de ella, burlándose de su fragilidad. Nunca podrías, nunca estarás preparada, resonaba su voz, con ecos que atravesaban su psique, asfixiándola. La vela comenzó a temblar en manos de don Luis, y su luz parpadeaba, cada vez más cerca de extinguirse. Ana, ahora, gritó el anciano, su voz quebrándose bajo la presión de la oscuridad. Ana cerró los ojos, respiró hondo y se sumergió en sus miedos. Recordó las noches en vela, las lágrimas calladas por el vacío que dejó su hijo. Sabía que, al final, había elecciones que dolorosamente tuvo que dejar atrás, pero había algo más. Era la capacidad de redención que siempre había guardado, la luz que nunca perdió del todo. Al abrir los ojos, un destello brotó de su interior. Yo te elijo, gritó, mientras un resplandor comenzaba a emanar de su pecho, irradiando hacia el exterior, intercalándose con la luz de la vela. La sombra se sacudió, y sus garras se extendieron hacia ella, como si trataran de desdibujar esa luz naciente. La habitación tembló. Ana se sintió viva, iluminada, y vio cómo parte de la sombra se apartaba, incapaz de resistirse al brillo que emanaba de su dolor transformado. Pero, en ese instante de claridad, una risa ensordecedora llenó el aire, un eco de lo que aún se aferraba a su hijo. No puedes huir de este legado, retumbó la sombra, su forma definida aún entre las telarañas de oscuridad. No. Gritó Ana, sintiendo como una nueva llama brotaba en su corazón. Era él. Momento. La verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría mantener la luz encendida? ¿Sería suficiente para liberar a Samuel? A medida que la sombra se lanzaba contra ella, cada fragmento de oscuridad parecía un desafío, prometiendo no solo control sobre su hijo, sino también sobre ella misma. El rescate de Samuel estaba a un paso, pero el precio podría ser más alto de lo que Ana había anticipado. Lo haré, exclamó, avanzando un paso hacia la sombra, decidida a enfrentarlo todo. Entonces, sintió un cambio, algo se estaba rompiendo, una puerta entre el mundo de los vivos y lo eterno. En ese mismo momento, una presencia se alzó detrás de ella.
Un susurro indecible que parecía tener una voz familiar. Ana se heló. ¿Qué nuevo horror había despertado? El verdadero desafío apenas comenzaba, y el eco de un corazón roto se preparaba para desbordar la oscuridad. El diezmado aire se comprimía a su alrededor mientras la sombra avanzaba. Ana sintió como si 1000 ojos invisibles la observaran, y cada uno de ellos escudriñaba su alma. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no había tiempo para el miedo, la vida de Samuel pendía de un hilo. La luz que había brotado de su interior pulsaba con fuerza, iluminando intermitentemente su camino oscuro. Su mirada se desvió hacia don Luis. El anciano tambaleaba, atrapado en la misma lucha que ella. Debemos unir nuestras fuerzas. La sombra se alimenta de nuestra desesperanza, susurró, su voz rasposa como el chirrido de una puerta vieja. Ana asintió, comprendiendo que este era un reto que debían enfrentarlo juntos, aunque el riesgo de perderlo todo era inminente. ¿Cómo puedes enfrentarlo?, preguntó la voz familiar que aún resonaba detrás de ella. Era un murmullo conocido, un son que se entrelazaba con sus recuerdos. Ana giró lentamente, y ahí estaba, la imagen de su madre, pálida y con ojos vacíos, como si la muerte la hubiera reclamado prematuramente. Ana, no has hecho lo suficiente. ¿Qué te hace pensar que puedes salvar a tu hijo? El eco del cuestionamiento la golpeó como la brisa fría de la noche, la sombra se retorcía, y Ana sintió que la desesperanza la invadía. La figura de su madre avanzó hacia ella, y a cada paso, la libertad se escabullía como humo entre sus dedos. El sacrificio es la única verdad. Tú lo sabes, siempre lo has sabido, continuó, su voz envolvente y tentadora. Ana intentaba resistir, pero las palabras pesaban como cadenas. Calla, gritó Ana, apretando los puños y enfocando su luz en su madre. La irradiación parecía vibrar con cada latido de su corazón, y en su interior, recordó las enseñanzas de don Luis: el amor es más fuerte que el lamento. Cazando ese sentimiento, lo convirtió en energía, como si una hoguera ardiera en su pecho. Así es, hermana. Concédele luz a Samuel. Recuérdale lo que eres realmente. Lo que has soportado, murmuró don Luis, su voz un faro de esperanza. El rostro de su madre se distorsionó, transformándose en una mueca de ira. No puedes desviarte. La sombra es tu legado. Este sacrificio será el principio de tu libertad, lo sabes, le dijo, avanzando peligrosamente. Pero en lugar de rendirse, Ana sintió un torrente de claridad, como un río desbordado liberando su caudal. No, exclamó Ana. La luz dentro de ella resplandeció con tal intensidad que momentáneamente desvió la mirada de la sombra. Sintió como si las viejas heridas se cerraran al contacto con esa luz, y la figura de su madre retrocedió, desvaneciéndose con el viento. Samuel susurró, ahora más decidida. La sombra la observaba, confusa. No era la misma Ana que antes, ahora estaba llena de luz y amor. Voy a salvarte, gritó, y la oscuridad rugió con furia, sus garras intentando atraparla una vez más. Entonces, un grito lleno de terror rompió el aire. Era Samuel, llamando por ella, su voz llena de angustia. Ana sintió como una llama ardiente encendía su determinación. No estás solo. Estoy aquí, gritó, corriendo hacia el centro de la habitación donde la sombra parecía cohesionar toda su maldad. En ese instante, la tenue luz de la vela de don Luis se extinguió, sumiendo todo en una penumbra abrumadora. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mundo quisiera tragarse todo a su alrededor. La sala se llenó de un silencio ominoso, como si el tiempo se hubiera detenido y todos los destellos de esperanza hubieran sido suprimidos por una negrura infinita. La sombra se convirtió en un grito ensordecedor, un torbellino de ambos mundos que causó que Ana se tambaleara momentáneamente. La desesperación del niño atravesaba la oscuridad. Mamá, resonó, y ese lamento era como un puñal en su corazón, empujándola hacia adelante. Ana se armó de valor. Por mi hijo, me enfrento a ti. Te desafío, gritó con fuerza y coraje renovado. La oscuridad se detuvo un instante, como si evaluara la amenaza que representaba. Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, Ana sintió un peso.
En sus piernas, raíces oscuras emergieron del suelo, tratando de atraparla. Ahora, la sombra se arrojó sobre ella, y Ana se encontró rodeada por un mar de sombras y susurros. No. No dejaré que me atrapes, exclamó, mientras intentaba liberarse. La luz de su interior luchaba por mantenerse, pero las raíces se tensaban a su alrededor, drenan su energía, cada vez más fuerte, el terror en su cabeza crecía, atormentando su mente. Podía casi ver a Samuel atrapado, su pequeño rostro lleno de miedo. Ana, un grito en el abismo, tan cerca y tan lejos, una mezcla de súplica y desesperación, mientras caía en el pozo de la sombra, una revelación se apoderó de ella. En su lucha, había olvidado un elemento crucial. Samuel. Él también tenía luz. Con ese pensamiento resonando en su ser, Ana cerró los ojos y se concentró en la conexión que compartía con su hijo. La fuerza de su amor era un faro en la oscuridad. Entonces, una luz cálida y brillante comenzó a brotar de su interior, resonando con la luz de Samuel. Las raíces se detuvieron, aturdidas, mientras Ana sentía su conexión con el niño latente crecer. La sombra se tambaleó, confusa. Pero justo cuando parecía que iba a debilitarse, un aullido desgarrador llenó la habitación, atravesando el aire como una alarma de peligro. De repente, se dio cuenta de que el verdadero horror estaba por llegar. La sombra no solo podía llevarse a Samuel, sino también a todos los que alguna vez amó al abrir los ojos, la sombra amenazaba con engullirlo todo. Ana, un eco ahogado, la advertencia de un próximo sacrificio. ¿Podría soportar el sacrificio definitivo, la entrega de todo lo que había sido? La pregunta resonó en la oscuridad mientras las sombras comenzaban a tejer un nuevo patrón. ¿Podría liberarse sin perderse a sí misma y a quien más amaba en el proceso? Ana sintió el frío de la desesperación calar hondo, y el reto de verdad comenzaba desde su interior. La batalla contra su propia oscuridad apenas comenzaba. Ana se sintió ahogada por un extraño silencio. La sombra, un monstruo hecho de miedo y desesperación, la rodeaba, intensificando la presión en su pecho. La conexión con Samuel era su único norte, el único hilo de esperanza en una realidad que se desmoronaba. Samuel, gritó con todas sus fuerzas, cada palabra pronunciada como una punzada afilada que atravesaba la negrura, el eco de su grito se perdió en la inmensidad del vacío. En su mente, se dibujaron imágenes de su hijo, su risa ingresa, su mirada inocente. Esa luz que emanaba de Samuel encendía un fuego en su interior, un fuego que parecía derribar los muros de la desesperanza. Pero el frío de la sombra la acogía con fuerza, como la mayor de las traiciones. Mientras la oscuridad se extendía, Ana comenzó a recordar. Sí. Ella no estaba sola. Cada recuerdo alegre de Samuel, cada abrazo, cada sonrisa, formaba una barrera que podía enfrentar a la sombra. Eres más fuerte de lo que piensas, murmuró, evocando las palabras de don Luis. En un intento por reavivar su fe, la sombra se movió más rápido, susurros llenos de odio y rencor giraban en torno a ella, cada uno intentando desvanecer su luz. ¿Vas a dejar que el amor te consuma, o serás egoísta? Todo tiene un precio. A cada instante, las raíces volvían a acorralarla, pero Ana cerró los ojos, dejando escapar el miedo que grabó en su corazón. Se concentró en su conexión con Samuel, un puente indestructible. Samuel, gritó otra vez, y en ese momento, una brillantez comenzó a brotar desde su pecho, iluminando cada rincón del lugar en el que se encontraban. La sombra se sacudió, un remolino oscuro tambaleándose ante la claridad. Mamá, volvió a resonar la voz de Samuel, y esta vez, el sonido era más fuerte, más vivo. La luz brilló con tal intensidad que las raíces se comenzaron a achicar, temerosas de ser consumidas. Ana levantó una mano, como si su luz pudiera atravesar la negrura. Y entonces, en ese vacío helado, un destello familiar brotó, fue una sensación de calidez. La luz de su hijo se unió a la suya propia. Vamos, Samuel. Juntos podemos vencer esto, gritó Ana con toda la fuerza de su ser. La unión de sus luces formó un halo deslumbrante que hizo que la sombra se retorciera, gritando, aullando, como si un gran dolor acechara en los límites de su existencia. Afuera, la tormenta arremetía con fuerza. Cada trueno resonaba en sus oídos como una advertencia, mientras la oscuridad seguía tratando de arrastrarla.
Ahí, en la frontera entre la esperanza y el dolor, Ana supo que el amor era su mejor arma. Bajo la opresión de la sombra, ella no se rendiría, pero justo cuando su luz parecía estar por encima de toda oscuridad, un susurro la alcanzó. ¿Y si pierdes a tu hijo en el proceso, Ana? ¿Qué pasará si eres tú quien debe sacrificarse? La voz era la de su madre, resonando en su cabeza, distorsionada y llena de rencor. Esa idea plantó una semilla de duda en su corazón, y un escalofrío de miedo volvió a recorrer su espalda. Ana podía sentir la verdad y la manipulación luchando en su interior. No, no voy a permitir que me engañes, exclamó, abriendo los ojos mientras un resplandor reverberaba entre ellas. La sombra parecía más pequeña ahora, pero eso no aseguraba su victoria. En su mente, una batalla se libraba, las sombras, susurros, cada miedo tejido entre los recuerdos. No podía dejar que eso la consume. Con un último grito, Ana estiró sus brazos hacia la luz que emanaba de Samuel. Juntos. Los dos brillaron intensamente, la unión de su luz en una explosión de resplandor, pero, en la oscuridad que parecía retroceder, una sombra mayor se deslizó del fondo, algo horrible que se había mantenido oculto detrás de la nebulosa. Un nuevo terror apareció, un espejo de su propia desesperación. Ana. La voz resonaba como un trueno, profundo y resonante, y la sombra no se detendría ante nada por recuperar lo que pertenecía a su legado. La realidad se fragmentó alrededor de ellos, pero la conexión fue palpable, un hilo que no podía partirse, pero ¿quién debería sacrificar algo? Las raíces oscuras comenzaron a crecer de nuevo, más firmes que antes, tomando la forma de figuras conocidas. Las luchas no eran solo externas, lo que temía se revelaba como un enemigo aún más cercano. Samuel, gritó en un último esfuerzo, mientras luchaba por mantener sus manos entrelazadas. Pero la sombra avanzaba, una ola de sombras, preparándose para reclamar lo que ansiaba. Los gritos de los fantasmas familiares resonaban en la habitación, preparando el terreno para el mayor terror que aún les esperaba. ¿Podría sobrevivir a la verdad que se avecinaba, y a lo que la sombra deseaba robárselo todo de nuevo? Las sombras se acercaban, y Ana no tenía cómo regresar. La batalla final apenas comenzaba. El aire se volvió denso y pesado, como si cada respiro fuese un esfuerzo monumental. Ana sentía que el tiempo había quedado atrapado en un instante sin fin, una eternidad de desesperación donde los ecos de sus gritos y los lamentos de las sombras se entrelazaban en un trémulo vaivén. La figura oscura que se acercaba, coronada por un aura de desgracia, se deslizó con una fluidez antinatural, cada movimiento hablaba de un pasado secreto, un legado de dolor. «Eres tú quien ha traído esto sobre nosotros, Ana», el eco de su madre tronó en sus oídos, pesada y acusadora. La voz se retorcía como las propias sombras que danzaban a su alrededor, reclamando su atención, haciendo que cada rincón se sintiera hostil. Tu egoísmo ha convertido todo en ruinas. El amor no es suficiente. Las figuras familiares emergieron del abismo, rostro a rostro con Ana. Cada una de ellas encarnaba un miedo, un recuerdo encapsulado en desamor. Allí estaba su madre, arrugada y triste, el padre que perdió cuando era niña, y hasta Samuel, pero no el niño que amaba. Este era un espectro de angustia, con ojos vacíos que clamaban por lo que debía sacrificarse. Mamá, no. Ana tartamudeó, sintiendo la agonía retorciéndose en su pecho. Al instante, sus manos que aún sostenían a Samuel comenzaron a temblar, como si la conexión se estuviera deshilachando, un hilo afinado a punto de romperse. No eres tú. La voz era un murmullo que ahogaba sus palabras, pero aún así intentó aferrarse a la luz resplandeciente que los unía. Las raíces volvieron a envolverlas, atando sus pies al suelo. Había miedo, pero también un abrumador sentido de culpa. Ana se dio cuenta de que trataba a su madre como una enemiga, cuando en realidad había sido víctima de la misma sombra que la acorralaba. Era el espectro de una madre que se sentía perdida, furiosa, atrapada en un constante ciclo de tristeza. No, no, no repetía, el miedo asomándose en su voz. Pero sus palabras no parecían tener peso. Casi como si la sombra se alimentara de su sufrimiento, crecía, solidificándose en figuras conocidas, rostros que habían sido sus anhelos y sus pesadillas. Cada mirada la atravesaba, cada grito la sumergía más en la oscuridad.
Sacrifica lo que amas o perderás todo, Ana. La voz se transformó en un solo coro de lamentos, resonando entre las sombras. ¿Quieres salvar a tu niño o dejar que lo reclame también? El corazón de Ana latía a 1000 por hora, un tambor de desesperación, mientras observaba a Samuel, su pequeño, atrapado entre esos mundos. Un escalofrío helado recorrió su columna. Samuel, corre, ordenó, a pesar de que sabía que la tormenta de miedo también lo buscaba, que esa misma oscuridad podría captar su luz, y hacer lo que temía, pero no podía dejarlo ir. Jamás. En su pecho ardía una llama, su amor por él. Justo en ese instante de confusión y terror, una chispa de determinación la atravesó. No me llevarás. No dejaré que te toque, exclamó con furia, haciendo estallar su luz interna. La sombra se retorció, retrocedió momentáneamente al sentir el calor de su amor, dejándola en un breve respiro de claridad. Pero eso era todo, era un destello, una brecha en la tormenta, y en el parpadeo de ese resplandor, Ana vio algo más. Una figura, un destello distante que nunca se había percatado. Era su abuela, sonriendo, una áurea de paz contrastando con el abismo que la rodeaba. Un poder que parecía ofrecer esperanza. Recuerda, Ana, el amor siempre tiene un precio, y la verdad para escapar de la sombra es conocer la luz dentro de ti. La ola de desesperación no se detendría. Nuevas figuras emergieron, despojadas de sus rostros, en un avance aterrador. Ana sentía que la montaña de decisiones caía sobre ella, los ecos de la muerte, la pérdida y el sacrificio rebotaban en su mente. Una sensación de realidad estalló en su pecho. No estoy sola. No necesito temer. Pero, ¿podría realmente enfrentar la sombra en la oscuridad sin perder a Samuel? La confrontación final estaba a solo un grito de distancia. Sería capaz de sacrificarse por lo que tanto amaba, y al mismo tiempo salvar su alma. Con el vacío encajando a su alrededor, el silencio de la tormenta se rompió una vez más, girando en un crescendo desesperado. La batalla apenas empezaba, y lo que vendría podría cambiarlo todo, incluso el destino de su amado hijo. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? La oscuridad pulsaba a su alrededor, un monstruo con 1000 ojos que se alimentaba del miedo de Ana. Su corazón retumbaba en su pecho como un tambor en la selva, resonando en la cavernosa desolación que la rodeaba. La figura sombría comenzaba a desvanecerse, pero las sombras que la acompañaban no cedían, se arremolinaban como un torbellino hambriento. Samuel, gritó, la desesperación en su voz desgarrando el silencio. Se volvió hacia su hijo, pero él seguía allí, quieto, atrapado en un tiempo que no le pertenecía. Como si su pequeña alma fuese un faro imán para todas aquellas pesadillas. Cada palabra se le hacía un nudo en la garganta, el amor y el horror chocaban en un ciclo interminable. De repente, el eco de risas infantiles resonó a su alrededor. Ana parpadeó, aturdida. Esas risas eran conocidas, y el sonido la transportó a momentos de felicidad, pero ahora chorros de angustia llenaban esos recuerdos. ¿Por qué te quedas ahí, Samuel? Ven. Su voz se volvió aguda, un grito desgarrador, casi como un lamento. Algunos de los espectros comenzaron a acercarse a Samuel, sus facciones eran sombras, visibles a través de un velo de sufrimiento. Una mujer vestida de blanco se adornó ante él, extendiendo su mano. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No, no, gritó nuevamente, pero el eco parecía reírse de ella, amplificando su angustia. Tu corazón es frágil, Ana, resonó la voz de su madre nuevamente, pero parecía más clamando que acusando. En ese instante, un frío gélido le atravesó el ser. La voz venía de todos lados, como un lamento de todas sus elecciones. Sabes lo que tienes que hacer. Solo así podrás liberarlo. Ana sintió que la luz dentro de ella comenzaba a parpadear. Cuerpos en sombra se arremolinaban, atrapándola cada vez más, desesperados por consumirla. La figura de su abuela aún brillaba en su mente, pero la oscuridad cubría esa luz como un manto de desesperanza. Sacrifico a quien ama para salvar a quien ama, gritó su madre en un grito gutural. ¿Y si el sacrificio eres tú? Una voz oscura murmuró, acariciando su oído como una brisa helada. Ana, paralizada por el horror, se sintió arrastrada hacia el abismo de la locura. No, no, no se repetía.
pero algo en su interior comenzó a desmoronarse. Estaba claro, la única forma de salvar a Samuel era entregándose a la vorágine que la rodeaba. No puedo titubeaba, sus lágrimas caían, golpeteando el suelo de sombras, y en ese instante de desesperación, cada figura familiar se tornó difusa, sus rostros dejaban ver nuevos matices de dolor. La sombra de su madre se acercaba como un remolino de dolor, y el vacío en su pecho se hizo intolerable. La sonrisa luminosa de su abuela se desvaneció, llevándose la esperanza. No permitiré que te lleven, Samuel, susurró. Pero la voz interior enardecía, instándola a ceder. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. Las raíces que le ataban los pies eran atrevidas, inexorables, sentía cada vez más la necesidad de rendirse, de dejar que la sombra la tragara entera, el aire se volvió aún más denso, y una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar? Solo el amor podía resistir, pensó. Su amor por Samuel debía ser la espada para enfrentarse a la oscuridad. Pero mientras tomaba aire lleno de determinación, un nuevo temor emergió. Y si ella no era suficiente, las luces a su alrededor comenzaron a centellear como estrellas en la noche. En un momento fugaz, Ana vio las miradas vacías de los espectros. «No me llevarás sin luchar», gritó, su voz resonando como un cañonazo. Pero el eco se desvaneció, y la oscuridad parecía sonreír, la batalla estaba a punto de comenzar, y lo que vendría podría ser más aterrador que la muerte misma. Ana sintió que algo oscuro se aferraba a su corazón. ¿Sería capaz de salir con vida de esta confrontación, o el sacrificio significaría su propia condena? La sombra se extendía, su abrazo ya era palpable. Y en la penumbra, la pregunta resonaba con más fuerza, ¿qué sombra estaba dispuesta a enfrentar, y a qué precio? La oscuridad se espesó en la habitación, como un río negro que amenazaba con consumirlo todo. Ana había llegado al límite de su desesperación, sintiendo como cada sombra a su alrededor pulsaba en un ritmo frenético, ansiosa, intentando apoderarse de su ser. La figura de Samuel, atrapada en un rincón entre la luz y la oscuridad, era su ancla, el hilo que la mantenía unida a la realidad. Pero la sombra, en su voracidad, comenzaba a devorarlo todo, llevándose con ella los recuerdos que siempre había amado. «Samuel, por favor». El grito desgarrador de Ana reverberó en el aire denso, pero el niño permanecía atrapado, su rostro distorsionado por las sombras. La figura oscura a su lado se retorcía, proyectando un miedo que congelaba cada fibra de su ser. Ana sintió el dolor en su pecho como un nudo de acero. La figura de su madre apareció de nuevo, intrusiva y aterradora. «Tu amor no es suficiente, Ana», murmuró, cada palabra impregnada de un rencor antiguo. Con cada sílaba, Ana sentía como si las raíces oscuras la reclutaran, y esa sombra intensa fluctuaba en su mente, pescando sus pensamientos y emociones. «No. No puedes hacerme esto». Ana gritó, cerrando los ojos para bloquear la imagen de su madre. La sombra a su alrededor parecía alimentarse de su dolor, fortaleciendo su abrazo. El eco de las risas infantiles se transformó en lamentos, un coro de almas perdidas, súplicas que resonaban en el aire viciado. En el fondo de su corazón, comprendió que la batalla no solo era por Samuel, sino también contra sus propios demonios. La sombra exigía una decisión, y cada instante perdido la acercaba más al caos infinito. El miedo y la culpa eran sus cadenas, anclándola a esa misma oscuridad que intentaba ahogar a su hijo. Ana abrió los ojos de nuevo, sintiendo una oleada de luz comenzar a brotar dentro de ella, una chispa que aún recordaba. «No estoy sola», pronunció, apretando los puños, buscando esa conexión con Samuel. «Te tengo a ti, y eso es suficiente». De repente, el aire se llenó de un zumbido, una vibración que empezó a romper el círculo de sombras alrededor de ella. La luz que emanaba de su pecho se volvió cada vez más fuerte, alimentándose del sentimiento más puro que había, su amor por Samuel. Los ecos de corazones rotos comenzaron a dispersarse como polvo de estrellas, cada grito de desesperación se tornó un eco de esperanza. Vio a Samuel, su mirada centelleando entre la oscuridad, y comprendió que él también necesitaba esa luz. «Juntos, Samuel. Juntos podemos vencer esto», gritó, sus palabras resonando con una fuerza renovada. La figura del niño tembló,
como si respondiera a su llamado. La sombra, aturdida por aquella luz radiante, comenzó a retroceder, chillando como un animal acorralado. Cada paso de Ana hacia su hijo era un paso hacia la salvación, desafiando una y otra vez la oscuridad. Sintió como las raíces de sombra soltaron su agarre, y la risa se convirtió en sollozos suaves. «No te dejaré ir», exclamó con determinación, estirando una mano hacia su pequeño. Samuel la miraba con ojos llenos de comprensión y amor, como si supiera que su madre estaba allí para salvarlo. La conexión entre ambos creció en intensidad, como el fulgor de una estrella al nacer. La sombra pareció desgarrarse, esperando, pero cada vez más impotente. Ana se centró en esa luz, entregándose a ella, y, por fin, dio un paso decidido. «Yo elijo el amor», gritó, y un destello brillante brotó de su corazón, envolviendo como una burbuja de energía. En ese instante, Ana se sintió libre, todas las sombras que la habían atormentado se disolvieron en el aire con un suave susurro, la luz arrasó con la oscuridad, trazando caminos dorados que iluminaban la habitación. Con cada latido, cada grito de amor y esperanza, la sombra se desvanecía, liberando a Samuel de su abrazo mortífero. Ana lo atrajo hacia ella, y en un acto desesperado de fe, lo abrazó con toda su fuerza. «Estamos juntos, amor. Nunca te dejaré ir», musitó Ana, mientras el ambiente se llenaba de luz. El niño sonrió, una expresión pura, y en ese instante comprendió que el amor verdadero puede romper hasta la sombra más oscura. La oscuridad quedó atrás, desvaneciéndose, sin más poder sobre ellos. La casa volvió a la normalidad, la neblina se dividió, dejando en su lugar la calidez de un hogar. Ana sintió el peso del miedo desvanecerse de su corazón. A medida que la luz iluminaba todo a su alrededor, la risa de Samuel llenaba el aire, una melodía de triunfo, y por primera vez en mucho tiempo, el aliento del alivio deslizó por su pecho. Finalmente, habían vencido a la oscuridad, no solo enfrentándola, sino con la luz que siempre había estado presente en su unión. En la quietud que seguía a la tormenta, Ana abrazó a su hijo, prometiendo en silencio nunca olvidar: la luz del amor puede guiar incluso en los momentos más oscuros. A partir de aquel día, el barrio olvidado dejó de ser simplemente un lugar temido. Ana comprendió que, al igual que el amor, también había esperanza. A veces, solo hay que enfrentar las sombras interiores para dejar que la luz brille con todo su esplendor. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar el canal, solo los verdaderos fans entienden la importancia de esto.